Bien, la campaña está al rojo vivo, ya dejó de ser una frase cliché. Realmente tenemos un candidato empeñado con otro, como debe ser una campaña electoral, pero donde se extrañan algunas ideas. Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, ha estado enfrascado en una discusión acerca de si se puede o no renegociar los contratos de gas con Alfredo Barnechea. Y esto pinta muy bien cómo vienen las cosas de cara a estas últimas 6 semanas que tenemos por delante. Para conversar de la campaña, de las encuestas, hemos invitado a dos muy buenos amigos, al jurista y analista político Mario Castillo Freire y a Ricardo Vázquez Kunze, a quien muchos conocen, director además del portal de opinión política político.pe. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ambos, bienvenidos a Hora Clave. El señor director me puede ayudar colocando en pantalla las cifras de CPI publicadas hoy por el diario Exitosa, para que nos sirva de contexto mientras vamos conversando, números que ya hemos presentado al inicio del programa, que muchos seguramente han visto a lo largo del día. Esa foto que aparece un poco cortada por el logo del programa es Alejandro Toledo, que aparece con 1,8, pero se mantienen algunas ubicaciones que ya habían sido mostradas por otros sondeos en días anteriores, ¿no es cierto? Tenemos a Keiko Fujimori en primer lugar, Julio Guzmán en segundo, Acuña aún conservando tercera posición, cayendo alrededor de 5 puntos porcentuales en relación a la encuesta de hace 2 semanas realizada por CPI, y también a Pedro Pablo Kuczynski, quien ha perdido también importantes puntos en estos últimos días. Kuczynski ha caído en realidad un punto porcentual en función a la encuesta anterior, pero vemos que en otros sondeos viene bastante golpeado. García más o menos que se mantiene, y Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea comienzan a asomar con posibilidades de crecer y amenazar la posición de tanto Acuña como Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, que están en una suerte de empate técnico en el tercer lugar. Ricardo, ¿cómo ves estos números? ¿Cómo ves la campaña a estas 6 semanas prácticamente ya del 10 de abril? La veo, digamos, todavía a la expectativa. Es decir, faltan 40 días más o menos, un poco más, pero lo que, digamos, puede pasar en 40 días es lo mismo que ha pasado en los últimos 20 días restantes. Es decir, una sorpresa donde había un candidato que no aparecía en las encuestas, que de pronto tuvo un empujón muy alto y luego ha tenido otro, que es el señor Guzmán, ¿no? O sea, eso no estaba previsto hace un mes atrás o un mes y medio atrás. Por lo tanto, estos próximos 40 días, evidentemente, las cosas van a volver a moverse de acuerdo a cómo cada uno enfoque su campaña electoral. En lo que yo veo acá, es evidente que ya hay un claro segundo puesto, ¿no es cierto? Eso coincide con todas las encuestas, y en ese caso, los dos contendores que pasarían hoy sería Keiko y el señor Guzmán. Lo que veo interesante de analizar es un cuadro que no sale acá, que es, digamos, la seguridad del voto de cada quien. Y en ese rango de, digamos, de ideas, el que tiene la menor seguridad del voto, en este caso, es César Acuña, que ha tenido el desplome más significativo, evidentemente por las consecuencias de todo lo que conocemos en este último mes. Y aquí te quiero hacer solo una pequeña repregunta, aprovechando para comentar que estamos ya en simultáneo con Red de Noticias. Sin duda, las imputaciones, todos estos temas que se han visto de los plagios y la personificación de las víctimas, que es algo que tú mencionaste aquí en el programa, que no era solamente decir plagió en la Complutense, plagió en este libro, sino que salía una víctima de carne y hueso, que era Otoniel Alvarado, y salen también ex rectores, ex autoridades de la Universidad César Vallejo a decir que ellos no firmaron ningún documento que mostró Acuña. Efectivamente, o sea, ya digamos, hay perjudicados con nombres y apellidos identificables. En el caso, como habíamos comentado en el último programa en el que estuve acá, el caso del profesor Otoniel Alvarado era un caso que iba a ser interesante porque el señor Alvarado, a diferencia de Acuña, digamos, tiene la ventaja de ser una persona creíble, mientras que Acuña, por el contrario, no. Entonces, eso iba a mermar, digamos, su caudal electoral, como hemos visto hasta este momento. Lo que yo quería enfatizar es que Acuña es el que tiene el voto menos seguro, según la encuesta de CPI. Aproximadamente tiene
57% de lo que hoy tiene. De lo que hoy tiene, es decir, de ese 6 punto algo por ciento. Así es. Que manifiesta... 7,3 que tiene. 7,3. De ese 7,3 tiene el 50 y pico por ciento. Más de la mitad. Mucho más de la mitad que podrían migrar. Es decir, ese voto podría irse en cualquier momento. Tal como va la cosa con Acuña, que su desplome es, digamos, acelerado, podría llegarse a ese caso. En última instancia podría terminar hasta con 4 o 3%, ¿no? El segundo que tiene un voto menos seguro es PPK, que es otro que ha venido cuesta abajo en la rodada. Ahora menos que Acuña, pero tiene 45% de voto que puede migrar en cualquier momento. O sea, ese voto se puede ir. Okay. Y el que finalmente cierra esta lista de voto menos seguro es el Challenger, Guzmán, que tiene 40% de personas que estarían dispuestos a votar por otra alternativa si es que no les convence el candidato. Lo que quiero decir con esto es que hay mucho voto por delante, hay mucho voto por pescar, de acuerdo a las estrategias que cada campaña, tome en los próximos 40 años. Es interesante esa lectura más allá de los totales. Mario, Ricardo decía algo que es una gran verdad, pero que no solo porque espontáneamente uno la puede decir, que mucho se va a mover porque faltan 6 semanas, sino porque históricamente en marzo las cosas suelen cambiar. En marzo del año 2011, primero hasta la primera semana de marzo y lejos, más de 30 puntos, era Alejandro Toledo y terminó quinto. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, en realidad nada está dicho, todo puede pasar, las cosas pueden variar, pero yo observaba algo que le voy a poner un nombre, ¿no? Y es que, en cierta forma, en materia de encuestas, si es que le damos la credibilidad del caso, existe lo que podríamos llamar un fenómeno del niño. ¿Cómo ¿Por así? qué? Porque los dos candidatos que van a la cabeza son de los candidatos más jóvenes. O sea, no digo que Verónica Mendoza no sea una persona joven, pero son dos de los candidatos más jóvenes por sobre otros candidatos ya con mayor edad. Así es. Y eso también se traduce en un lenguaje distinto. Así es. Solo para precisar, Keiko tiene 40 años, Así es. Julio Guzmán tiene 45. Luego sigue varios candidatos que están por encima de los 55 años, 60 años. Y claro, Verónica Mendoza tiene 36, ¿no? Entre los dos primeros tienes un promedio de 42, 43 años. Así es. Eso también me hacía pensar en algo, ¿no? El lenguaje de algunas candidaturas en esta campaña electoral ha sido como el de el empresario que no ha tenido visión y que está totalmente despistado y ha salido a vender chompas con un fenómeno del niño que tiene 30 grados de temperatura. Okay. Entonces, no se han dado cuenta de que el clima ha cambiado. O sea, la temperatura de la gente, la temperatura política, lo que se quiere de los candidatos es, para bien o para mal, distinto de lo que era antes. Entonces lo que se está percibiendo, y eso es parte de lo que ustedes conversaban hace un momento, de esa clara diferencia que marcan los dos primeros por sobre los demás, es que es precisamente por donde van esos dos primeros, más allá de si siguen o no, pero hoy estamos conversando lo de hoy. Así es. Es claramente en cuanto al lenguaje, lozanía, juventud, yo diría fundamentalmente imagen, porque más allá de propuestas, dudo mucho que la gran mayoría de personas haya hecho un estudio pormenorizado de las propuestas. Claro. Es por ahí donde la gente quiere ir. Por la imagen que proyecta. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que ese desfase es importante analizarlo. Y añado algo a tu tesis para que continúes. Sí. Durante todo el año 2015, el año pasado, todas las encuestas mostraban que para un 45 o 50% de los encuestados se requería algo diferente, algo nuevo al elenco estable que en ese momento eran Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo. Entonces había 45-50% sostenido que buscaba algo diferente. Exacto. ¿No? En cierta forma, Keiko Fujimori todavía representa algo nuevo. ¿Por qué? Ajá. Porque es alguien que, si bien tiene una imagen ya de larga data en los medios de comunicación y junto a su padre cuando fue presidente, es una persona que en materia de ejercicio del poder del Ejecutivo, sí, efectivamente es nueva, ¿no es cierto? Y es joven, con lo cual todavía mantiene esa imagen de lozanía política. Ahora, claro, esa búsqueda de lo nuevo, sin duda,
no iba necesariamente por ahí. Lo que en cierta forma hace que la presencia de un nuevo candidato en estas elecciones, como es el caso de Guzmán, pueda complicar el panorama en una eventual segunda vuelta con Keiko Fujimori, ¿no? Ricardo, hace 5 años, en la campaña del 2011, por esta época, mediados, fines de noviembre, Ollanta Humala iba... Fines de febrero. Fines de febrero, perdón. Ollanta Humala iba cuarto o quinto. Y terminó primero en la primera vuelta y ganando la elección. Pero claro, para lograr esa movilidad, ese avance, es un conjunto de errores de algunos, ¿no es cierto? Y aciertos en la campaña de cada quien. Un poco tú lo dibujabas al final de tu comentario. ¿Qué es lo que crees que pueda ocurrir o debería pasar con algunos candidatos ya trajinados de cierta experiencia de aquí al 10 de abril? Mira, yo lo que creo que va a pasar es que las candidaturas que están irreversiblemente en caída, que básicamente son 2, que curioso lo quieren porque es el placer para la segunda vuelta, pero no todos duran ahí mucho tiempo. Entonces primero estuvo PPK un buen tiempo y luego cayó. Y ahora ya vemos el porcentaje que tiene. Y luego estuvo Acuña, que también representaba una novedad al principio. Por supuesto. Por eso que yo dije cuando recién empezó la novedad en octubre o en noviembre, que era muy temprano para hacer novedad, porque se estaba gastando la mitad de sus motores del cohete antes de tiempo. O sea, eso era lo que lo impulsaba, esa novedad. Acuña no es nuevo en política, pero sí es nuevo para nosotros en una carrera presidencial. Así entonces es, no es muy conocido. Este también se ha licuado a un puesto bastante ya, digamos, menguado. Entonces, lo que pasa, creo yo, es que los que ya estuvieron en el segundo puesto y están camino abajo, ya esos no van a volver a subir. Más bien lo que hay que ver es hasta cuándo van a bajar, cuánto van a bajar. Me parece que la situación para ellos es complicada, porque en el momento en que tú ya estás cuesta abajo, comienzan a desintegrarse tus aliados, comienza a irse la gente, precisamente porque ya sabes que no tienes posibilidades. O comienzan a atacarse entre sí. Exactamente. Para tratar de llegar al Congreso, que es lo que ha pasado esta semana con Celina Palomino y Carlos Brus. O sea, busco cómo llamar la atención y un tema emblemático para ver si me llueven los votos a mí, no le llueven al otro. Ya me importa un bleo del partido, me importa un bleo PPK y todo lo demás. A mí lo que me interesa es que me elijan a mí. Eso, si no hay un liderazgo fuerte en ese partido, que es el caso, digamos, el ejemplo que estamos poniendo, va a hacer que todo el mundo comience a dispersarse. Y lo mismo está pasando con Acuña. El Pastor Lai ha sido el primero en abrir la puerta de las renuncias, y estoy seguro que van a haber otras renuncias que van a venir en el camino. Pero además de todos los que se podían ir, era una renuncia bastante sensible. Así es, porque era la vacara de Acuña. O sea, más allá de si ha trabajado efectivamente o no en la Comisión de Ética del Congreso, Lai ha estado 3-4 años como presidente de la Comisión de Ética del Congreso, se ha vendido como un santón, ¿no es cierto?, de la ética pública, y era el que apadrinaba a César Acuña. Ahora yo no veo ya más, por lo menos no estoy viendo ahora a Anel Tausen, que antes estaba todos los días en la televisión, ya no la veo. Entonces ya veo que ahí hay una cierta... Meckler sale a decir que está evaluando si se queda o se va. César Villanueva tampoco sale. Entonces ahí la cosa va para peor. César Villanueva, que fue primer ministro de este gobierno, para que lo ubiquen quienes no lo ubican bien, ha dicho esta semana que si él hubiera sabido de todas estas acusaciones del señor Acuña, no se hubiera metido. Ya estoy embarcado acá, voy a ver cuándo me voy o si me quedo un poquito más. Pero la cuestión es que van cuesta abajo. Entonces, si a eso le agregamos lo que comentábamos al inicio, comentando la encuesta de CPI, que ellos dos son los que tienen el voto menos seguro por la cantidad de personas que pueden migrar, su situación es complicada. El caso del ascenso de Guzmán, si tú ves, lo que dice Mario tiene mucha razón con la juventud de la persona, porque quienes más han subido, no solamente ha sido Guzmán, es el que ha subido exponencialmente, pero también ha subido personas como Verónica Mendoza, que ha subido 2 puntos, que evidentemente también es joven. Obviamente... pero también hay un voto de izquierda. ¿Qué te parece si analizamos a los que han subido en un momento? Pero quisiera preguntarle a Mario, yo coincido con tu apreciación de que los que están bajando van a continuar bajando. Lamentablemente a alguna gente no le gustará, pero me sale mi pedacito también de analista, borero, y pienso que va a ocurrir eso. Si tú coincides en esto, Mario, no lo sé. En todo caso, ¿qué posibilidades le ves a Alan García, que es un actor trajinado en campañas, que ha sabido reinventarse, pero no sé si ahora también está sabiendo reinventarse? Qué pregunta más complicada, porque en realidad
digamos, de todos los actores políticos en elección, no cabe duda que el más exitoso históricamente ha sido García. Sin embargo, es verdad que a García no se le percibe en esta elección como siempre. Yo siempre he analizado los discursos de los candidatos, la emoción que causan en la gente, uno cruza información con otras personas, etcétera, y efectivamente García no es el mismo. Y eso se traduce precisamente en la repercusión que tiene en la gente. Es decir, antes era un candidato que encandilaba, hoy no lo es. Creo que el haber enfocado su campaña fundamentalmente en los logros de un gobierno, es decir, cuando la campaña se refiere simplemente a estadísticas, a lo que se hizo, a la cantidad de puentes, a la cantidad de puestos de trabajo, cosas que son muy meritorias, pero es una campaña que no despierta el entusiasmo, los números no despiertan entusiasmo. Las palabras de él, de antes de las campañas, cuando llegó a ser presidente, cuando quedó segundo con Toledo, cuando volvió a ser presidente, ese discurso era un discurso con contenido, digamos, que hacía en cierta forma soñar a la población. Él prometía un cambio responsable. Exactamente, ¿no? Es decir, ahora estamos hablando de hechos y no palabras. Para tomar una expresión muy propia del expresidente García, hoy en su discurso no se ve ese futuro diferente que antes sí se percibía con lo que él decía, ¿no? O sea, gracias a Dios que no se ve el futuro diferente, porque ese es el primer gobierno. No, pero utilizo la expresión, en el sentido más amplio, actualizada, ¿no? No, claro, sin duda. Además lo hemos padecido. Eso sería horrible. Pero digamos, ya estamos en la universidad. No hay nada nuevo, a eso me refiero. Claro. No hay nada nuevo en la vitrina. Y ese es lamentablemente, creo, el signo de que esa candidatura no haya. Digamos que el reggaetón, Mario Hart y Milet Figueroa no han bastado. Sí, pues en realidad, a ver, el problema de cualquier campaña electoral es que las campañas son enfocadas al principio con una determinada estrategia. Yo lo que percibo en el caso de Alan García es que en cierta forma él ha asumido esta campaña sobrado. O sea, considerando que, bueno, pues no hay segunda sin tercera. Ajá. ¿No es cierto? Y que naturalmente esta también la tenía fácil. Ese es el problema, porque yo creo que ha planteado la campaña con los mismos esquemas con los que ha planteado la campaña anterior, por lo menos. No ha hablado de la campaña de la primera elección, pero por lo menos con los mismos códigos de la campaña anterior, pero ya ni siquiera con un ánimo reivindicativo de esta vez lo voy a hacer bien, sino miren, ya la hice bien y esta vez lo voy a hacer mejor. Sí, pues, pero la gente quiere más que eso, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo en los resultados. Y hay un tema que él desdeñó, me parece, al inicio, no calibró, como era el de los narcoindultos. Y luego también sus adversarios van a levantar el tema del baguazo. Y hay otros elementos vinculados a casos de corrupción, como lo que fue los petroaudios. Entonces, sí, lo que necesitaba García, creo yo, al inicio de la campaña, o sea, cuando faltaban 5 meses para el 10 de abril, era reinventarse, un poco en los códigos que tú has mencionado, y no lo ha hecho. Ahora, reinventarse, faltando 6 semanas, es bien complicado. Es bien complicado, ¿no? Pero tampoco tengo yo la bola de cristal para decir que ya está. Pero acá yo creo que lo que está haciendo, no sé si lo que está haciendo García, más bien lo que le achacan que está haciendo García, por ejemplo, el señor Álvarez Rodríguez, que digamos tiene una columna diaria en la República, digamos, escribe todos los días sobre Alan García. Entonces, lo curioso es que Alan García tiene, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? 6.4. 6.4%. Está subiendo. Sí, 0.2%. Pero digamos, una persona que tiene 6.4% y está quinto, le dedican, digamos, todos los días una columna en un diario. Pero lo interesante es que aquí apunta el argumento de la columna. Es que Alan García, con su 6 y pico por ciento, 4% y quinto lugar en las encuestas, lo que está haciendo él es derrumbar a los candidatos que van arriba. Derrumbó a PPK, primero, comenzó a caerse, y luego, según lo que veo, digamos, en estas columnas, también es el artífice que de alguna manera se haya caído Acuña, ¿no es cierto? Y que ahora
está en el tercer plan de la estrategia, que es votarse a Guzmán, que es el que está segundo. Y efectivamente, yo no sé si será cierto o no, pero lo que ha sucedido es que han caído pues PPK, y ha caído Acuña, y faltan 40 días todavía para la elección. A mí me parece lo siguiente, yo no sé si será cierto o no, pero si es cierto, lo que te podría decir como conclusión es que cuando cae uno, los de arriba suben. Y ese es el... Claro, sube Keiko. Y no, Keiko no sube. Los de arriba, bueno. No, perdón, los de abajo suben. Claro, okay. Los de abajo suben. Han subido los de abajo. Ha subido Mendoza, ha subido Barnechea. Keiko ha mantenido, y ha subido, Keiko ha mantenido muy bien el DE, que es un segmento fundamental. Y ha subido ahí Guzmán. ha subido. Guzmán y ahí tenía, también pues, ha subido Guzmán. Guzmán tenía nada y ha subido enormemente, porque simplemente los segundos puestos dejan un espacio vacío. Claro. Entonces, lo llenan los que van abajo. Entonces, en ese orden de cosas, hay todavía maniobra para, digamos, subir. ¿Quiénes están abajo de Acuña? ¿Quiénes están abajo de PPK? ¿Quiénes estarían abajo de Guzmán? Son todos los que están abajo. Puede ser Mendoza, puede ser Barnechea y puede ser el mismo García. Entonces, ese creo yo es el tema. De todos los que están abajo, unos dicen, lo que hay que hacer es atacar a Keiko, que es la que está arriba. Pero eso, la verdad, no tiene mucho sentido, porque Keiko ya está ahí, ¿no es cierto? El sentido es entrar a la segunda vuelta. Por lo tanto, tú tienes que atacar al más débil de los dos primeros. ¿Quién es el más débil de los dos primeros? Es Guzmán, que tiene 4 de cada 10 podrían abandonar su voto. Así es. No, es que, por ejemplo, hoy Gonzalo Aguirre, que es número 3 de la lista del señor Guzmán, ha declarado en el diario Gestión, ¿no?, que hay que, en un gobierno, el próximo gobierno, tiene que implementar una flexibilización laboral. Bueno, olvídate. No, digamos que no es conveniente aumentar el sueldo mínimo. Asuntos que pueden tener una base económica real. Pues. Nadie dice que hay que ser regalón ni demagogo, pero que en medio de una campaña son muy delicados. Es total, lo acabo de ver, discúlpame, reflejado en otro programa que tenía como invitada a Mecha Arauz, que evidentemente se lanzó al cuello de Gonzalo Aguirre. O sea, no es... Yo estoy seguro que Mecha Arauz piensa exactamente lo mismo que Gonzalo Aguirre, pero o sea, en el momento en que el otro le puso la mano en dulce, salió ella de defensora del sueldo mínimo. No hemos tenido que esperar que sea Verónica Mendoza ni García, sino que ha sido Mecha Arauz, por supuesto. Olvídate. Mario, en esa línea creo que es importante también saber qué es lo que está pasando con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué te dice la observación de alguien que también, como nosotros, como muchos, ya tiene varias campañas mirando la política, y realmente PPK arrancaba como el candidato que tenía todo más o menos organizado, listo y financiado para asegurar una posición importante e ir a una segunda vuelta? Y lo que estamos viendo es un descalabro donde además todos reconocen que están en reorganización. Lo que ocurre ahí, yo lo señalé en un programa hace tiempo. Lo que ocurre ahí es un problema muy serio, porque él, la campaña pasada, la verdad, la mayoría de nosotros no le dábamos un porcentaje apreciable de votos, y sacó como 18%. Ese 18% fue fruto del entusiasmo de los jóvenes, de la novedad, de la persona simpática que aparecía como líder, que no lo había sido hasta ahí, no como senador público, sino como líder de un partido político, de un grupo político que estaba... donde estaba también apoyando el PPC, como dentro de la Alianza, el partido de Acuña, pero en fin, él con su grupo de personas era el nuevo. Y era el menos político de todos los candidatos. Esa novedad solo se tira una vez. O sea, la primera impresión solo se tira una vez, la sorpresa con respecto a algo solo se tira una vez. Entonces, ese entusiasmo de novedad no se puede tener dos veces. Entonces, si vas a mantener tu posición electoral en virtud de esos mismos parámetros de hace 5 años, volvemos a los errores. Por eso digo, vamos a vender chompas en Fenómeno del Niño en la costa peruana. Vas a mantener el mismo esquema de hace 5 años para creer que te va a pasar lo mismo. No te va a pasar lo mismo, porque tiene que surgir, como ha surgido, podrá surgir en el futuro, en las próximas semanas o días, alguien nuevo que concite esa atención de la gente. Eso por un lado. Y por otro lado, lamentablemente, fue conforme agrupó a sus aliados, fue agrupando personas de las más variopintas imágenes. O sea, las imágenes que uno tiene de su grupo, cada vez presentaba a una persona distinta y decía, bueno, pero eso ese que tiene que ver con el que presentó ayer, y al día siguiente con el que presentó hace 2 días. O sea, ahí hay una inconsistencia. ¿Cuál es tu propuesta, no es cierto? O sea, ¿cuál es la columna vertebral de esa propuesta? Entonces,
y en muchas materias ese tema demostraba inconsistencia, que creo que lo está pagando, entre otras cosas, ahora, ¿no? Es interesante, yo les quiero agradecer mucho porque creo que hemos dado una mirada que va un poco más allá de simplemente registrar los números y las caídas y subidas, sino que hemos atendido un poco a las razones, a los errores, y sin duda en estas 6 semanas que resta habrá oportunidad de evaluar si hay estrategias que se corrigen o hay otras que se van al garete. Lo más interesante, Pedro, creo yo, es Tenemos ver, que cerrar, pero te escucho, ver sí, cuál es la estrategia de Guzmán. Porque como él es el que está segundo, de su propia estrategia dependerá mucho que se quede en ese segundo puesto. Muy bien. No. Creo que lo hemos cerrado muy bien, Ricardo, te agradezco. Gracias. Ricardo Vázquez Kunze, analista político, Mario Castillo Freire, Muchas gracias, jurista Pedro. y analista político. Para mí un placer. Gracias. Dos grandes Placer, amigos que me Ernesto. puedan acompañar aquí en Hora Clave. Yo me voy a una pausa, pero vuelvo con un tema que le va a interesar a muchos. 2 candidatos al Congreso por Lima que se van a abocar, espero yo, porque tienen experiencia municipal, a soluciones, a miradas que hagan de esta gran ciudad que es Lima lo que debe ser, cada vez más atenta y amable con sus ciudadanos, y también reformas de fondo que necesita el espectro político, qué duda cabe. Vamos a tener aquí a Alfredo Lozada, que postula por la Alianza Popular, y a Salvador Heresi, de Peruanos por el Cambio. Tras la pausa, aquí los dos para hablar de este tema. Gracias.